Es hora de conversar en el tren de la tarde con el general Palomino, director de la Policía Nacional. Director Palomino, general, ¿cuál es su opinión sobre el fallo del Consejo de Estado que le permite a los policías que no ocupan altos mandos dejarse el bigote como usted? Sí, Dios y patria, mi querido Jota. Yo respeto los fallos de la justicia colombiana y por eso lo veo con muy buenos mostachos y buenos ojos. Lo que sí me preocupa de ese fallo es que permita que las policías también puedan dejarse el bigote. Además, yo en mi época, antes de ser de oficial, fui de los primeros en tener bigote por una operación secreta para la que fui elegido. Eso es como de película, si quiere le cuento. En un día descansando yo estaba viendo en mi casa Valores Humanos y de pronto entró una llamada que decía: Rodolfo Palomino, su misión, si decide aceptarla, es dejarse crecer el bigote para actuar como espía secreto en una delicada misión del ayuntamiento. Debe tener en cuenta que el éxito de esta misión depende de mantener el orden mundial. Si usted o alguno de sus compañeros es capturado o muerto, el gobierno negará cualquier conocimiento de sus acciones. Este mensaje se autodestruirá en 5 segundos. Allá al fondo ya se autodestruyó. Y ahí empezó a salir un número y yo pensé que ese teléfono iba a explotar y no, fue que había dejado una leche invierno y se me había regado, entonces tocó apagar el fogón. La vaina es que la misión tocaba ir a México para agarrar a los que estaban allá, los primeros narcos mexicanos, en conjunto con los colombianos, y allá llegué a una cantina con mi bigote nuevo, abrí la puerta y una parada y dije: soy un hombre muy honrado y me gusta lo mejor. Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ya me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor, ay, mi morena de mi corazón. El caso es que ahí mismo esos manes se pillaron que yo era policía y adivinen qué pasó. ¿Qué pasó? Pues se armó la garrotera. Vaya, te crees muy listo, recorcholi. Escucha, bajón, y detén a ese hombre. Tú, Samuel, quiero que me cubras. Vaya, eso estuvo cerca. Oye, quiero presentarte a mi amigo Nudillo. Toma, eso es. Santos merecidos, ¿no? Santos bigotes, toma esto, cabeza de chorrito. Y el caso es que pasemos el cuento corto, agarramos a todos los tipos y desde ahí me gané mi derecho a usar bigote, pero eso sí tengo un problema, no puedo permitir que se me caiga el pelo porque si quedo calvo, con este bigote la gente creería que en vez del director de la policía soy Horacio Serpa. Dios y patria. Dios y patria, mi general.